me agarro, pero yo me voy al cielo. No, lo siento, si usted no ha peleado su carrera, no puede ir al cielo. Pablo dijo que una cosa él hacía, era correr para alcanzar lo que él quería. Entonces, nosotros como cristianos, el momento que dedicamos a alabar a Dios no es un tiempo perdido, es un tiempo que estamos mirando que nuestra meta es llegar al cielo. Por eso es que la palabra del Señor les advierte, Jesús hablando personalmente, les está diciendo, mirad que nadie os engañe. Una de las cosas que está sucediendo en la iglesia de hoy en día es que la comunidad cristiana, la gente que dice ser cristiana, ha perdido el deseo de ir hacia adelante. Ha perdido el deseo de buscar la presencia de Dios en su vida. ¿Sí me explico? Me explico lo que quiero darles a entender en esta hora. Que ahora hay muchas iglesias que dicen, no importa lo que tú hagas, acabo que ya aceptaste a Cristo. Sí, una cosa es mi salvación, una cosa es aceptar a Cristo, pero otra cosa es luchar por ir a la vida eterna. Porque hay muchos que creen que ya con aceptar a Cristo ya es suficiente. No, dice la palabra del Señor que nosotros debemos de creer que Cristo Jesús nos ha dado un motivo para estar en esta noche aquí, para esta mañana aquí. La perseverancia es lo que a nosotros nos va a hacer que nosotros alcancemos nuestra meta. Cuando nosotros perseveramos, nos vamos a dar cuenta de que no solamente basta aceptar a Cristo Jesús. Hay que luchar por nuestra vida eterna. Porque dice el Señor, en aquel día van a decir muchos, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre hice tantas cosas. Señor, yo soy cristiano de aquí, ¿y por qué me dejaste? Va a decir el Señor, no os conozco. ¿Sabe por qué? Dice hay muchos que pretenden haberlo alcanzado allá, y en el día que venga el Señor, hermanos, se van a quedar. ¿Por qué la palabra del Señor dice, pone este ejemplo y dice, muchos vendrán y tocarán la puerta y dirán, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre, Señor, hemos predicado, en tu nombre hemos hecho tantas cosas. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, no os conozco. ¿Por qué Jesús puso eso? Porque hay muchos que tal vez pretendiendo nosotros ser cristianos de veras, no estamos perseverando en la doctrina de Cristo Jesús. Creemos que todo es fácil, pero ¿sabe qué? La vida cristiana quiere perseverancia. Amén. Y perseverancia quiere decir que hay que poner de nuestro esfuerzo. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Mire, esa palabra es algo tremendo. Muchos la tomamos como palabra de valor. Pero realmente lo que Dios le estaba diciendo a Josué era que había algo más que hacer. Dios ya había prometido la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero ahora había un líder que Dios había puesto para que guiara a ese pueblo. Y si ustedes recuerdan Josué 1:8, ¿qué es lo que le dijo? 1:8. Aleluya. Vamos a leerlo. Desde el 7, o desde el 6 quiere decir. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente, mira, otra vez, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que esté escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mire, ¿dónde está la importancia de la perseverancia? O sea, Dios había prometido, mira, ahí está la tierra, yo te la voy a dar. Pero le dijo, mira, esfuérzate y sé valiente. ¿Dónde está la perseverancia? Es cuando nosotros nos esforzamos. Cuando hacemos el esfuerzo por servir a Dios le encanta que nosotros nos esforcemos. ¿Verdad que muchas veces ese esfuerzo es lo que queremos para estar en la casa de Dios, ¿verdad? Porque cuando no le ponemos esfuerzo, decimos, no, ay, el otro domingo, ay, el viernes. Pero ¿sabe qué? Cuando nos levantamos en la mañana y decimos, hoy voy a ir a la casa de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Está poniendo de su esfuerzo y está poniendo valentía. Porque con este frío y esa camita bien caliente, usted lo que necesita es valor de levantarse de esa cama y decir, me voy a bañar y voy a prepararme para ir a la iglesia. Entonces usted está poniendo valor y esfuerzo. Entonces, para que nosotros tengamos la perspectiva de ir a la vida eterna, nosotros tenemos que poner esfuerzo, que es sinónimo de perseverancia. Ahora, para que nosotros perseveremos, hay 3 puntos importantes en la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. En el nombre del Señor Jesús. Perseverando 3 cosas en la gracia. Capítulo 13 de Hechos. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, versículo 43. 13:43. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablando les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Qué es perseverar en la gracia de Dios? ¿Qué es gracia para nosotros? La palabra perseverar en la gracia quiere decir, la gracia es lo que nosotros no merecemos, pero por misericordia de Dios, Dios nos la ha dado. La gracia de Dios es que el hombre, como dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Imagínense. Pero por la gracia de Cristo Jesús, ahora viene la palabra donde dice misericordia. Entonces, la palabra de Dios, la palabra gracia quiere decir que nosotros no merecíamos la salvación, pero gracias a Dios por su gracia nos ha dado la salvación, y nuestra salvación tenemos que cuidarla. Y cuando dice perseverar en la gracia, quiere decir que yo voy a levantarme todos los días y voy a creer de que yo soy un hijo de Dios y que soy apartado del mal y que en mi vida no puede haber pecado. Cuando yo persevero en la gracia de Dios, me acuerdo en el sacrificio de la cruz del Calvario de Cristo Jesús y digo, yo no puedo pecar porque Cristo Jesús ya me limpió. Entonces, cuando perseveramos en la gracia es que nos acordamos de lo que Dios hizo por nosotros. La gracia es acordarnos que ya no hay ningún sacrificio que yo pueda hacer porque ya está hecho el sacrificio de Dios. Entonces, cuando yo me dispongo, lo que dice aquí Pablo, que dice que despedida mucha de la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. En pocas palabras es no apartarnos del evangelio de Cristo Jesús. Por mucho que quiera el enemigo apartarnos, por mucho que quiera el enemigo decirnos, ¿para qué haces esto? ¿Para qué estás loco? Lo que sea, lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar en lo que nosotros hemos creído. La gracia de Dios es el sacrificio de Cristo Jesús que hizo para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Lo merecíamos nosotros? No, es por la misericordia, por eso se le llama gracia. Gracia quiere decir que nosotros, no siendo hijos, fuimos adoptados hijos de Dios. Porque dice,
más a los que creyeron. ¿Dónde se encuentra eso? Más a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está eso? ¿Se recuerda? San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, donde dice, más a los que creyeron, les dio, ¿qué dice? Potestad. O sea, poder. Les dio autoridad. Dijo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros agarramos la gracia de Dios, nos convertimos en hijos de Dios, no porque lo merezcamos, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, nosotros perseverar en la gracia es importante. Que cuando el diablo quiera decirnos, no, ¿para qué vas a la iglesia? Mira, si tú eres malo, eres pecador, eres pecadora, ¿para qué vas a la iglesia? Te estás engañando tú solo. O sea, dígale, es que estoy perseverando en la gracia de Dios. Perseverar en la gracia de Dios quiere decir que el sacrificio de Cristo Jesús no fue en vano en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo Jesús para usted y para mí fue muy importante, porque gracias a Él, dice Romanos, capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se llama eso? Gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea que estamos peleados con Dios, el ser humano. Y ahora dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí es donde perseveramos en la gracia. Cuando usted persevera en la gracia, usted es un cristiano que persevera, anda en el Espíritu. Aunque no somos perfectos, pero el Espíritu de Dios dice, eso no lo hagas, eso no te conviene hacerlo. Como dijo Pablo, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no a todo tengo que hacerlo. En pocas palabras, el Señor no le va a estorbar, no le va a decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Es el Espíritu Santo que nos está diciendo, tú ya no puedes hacer eso. Aleluya. Es lo que la palabra de Dios nos dice, que es la gracia de Dios. Perseverar en la gracia quiere decir, ayer fallé, pero hoy no voy a volver a cometer el mismo pecado. Si ayer yo era una cosa, ahora yo tengo que buscar acercarme a Dios, ser santo, ser mejor cada día. La palabra ser santo no quiere decir que va a andar con una coronita y va a andar con las manitas así, no va a quebrar ni un plato, no. La palabra santo quiere decir que usted es apartado del mal para Dios. Eso es lo que quiere decir santo. Cuando Dios dice ser santo porque yo soy santo, quiere decir de que yo no puedo contaminarme. Es ahí donde se cumple Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. El hombre no puede decirle, no puede condenarlo. Ningún hombre va a poder decirle, mira, tú no puedes, tú no debes. No, porque usted dice, ahora pues ninguna. Y cuando dice ninguna quiere decir que no hay nada. Condenación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, primeramente, ¿dónde? En Cristo, en la gracia de Cristo. A los que estamos en la gracia de Cristo ya no hay ninguna condenación, pero hay un requisito para eso. A los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo que no me gusta de la Biblia Nueva Versión, porque le han quitado esa parte. La Biblia Nueva Versión, de las nuevecitas que ha salido, le han quitado la mitad de Romanos capítulo 1. Y nada más le han dejado, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Le quitaron el requisito a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay que tener cuidado lo que nosotros leemos. Las nuevas versiones hay que tener mucho cuidado, porque hay cosas que le han omitido y hay muchas cosas que les han aumentado. Pero la Biblia, la palabra de Dios, que es la que más usamos nosotros, es traducida de los originales griegos que estaban allá escritos en Jerusalén. Entonces, hermanos, la mera palabra de Dios dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es ahí donde se cumple que perseverar en la gracia quiere decir que usted
le falla a Dios, pero sabe que hay perdón. Que Cristo Jesús ahorita está como abogado. Eso es perseverar en la gracia. Porque cuando nosotros hacemos nula la gracia de Dios, cuando la persona dice, no, pues yo creo que ya no sirvo para nada porque ya pequé, sabe que está haciendo nula la gracia de Dios. Cuando nosotros perseveramos en la gracia, entendemos que tenemos nuestros errores y nuestros defectos delante de Dios, pero reconocemos también que dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Verdad? Cuando el Señor dice, venid luego y estemos a cuenta, entonces lo que usted está haciendo es agarrándose de la gracia de Dios. Como el hijo pródigo sabía que había malgastado el dinero de la herencia que le dio el papá, pero él dijo, en la casa de mi padre muchos obreros hay, muchos jornaleros hay. Yo me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre. ¿Qué es lo que estaba haciendo este joven? Estaba buscando el perdón del padre. Ahora, dijo que él iba a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme como uno de tus jornaleros. ¿Dónde está la gracia de Dios? La gracia de Dios está que dice que el padre, al verlo de lejos, no había ni siquiera cerca de la casa, sino que al verlo de lejos, se corrió, lo abrazó, lo besó, le cambió, lo bañó, le hizo fiesta, le puso anillo, le mató becerro y hizo una gran fiesta para aquel hijo. Entonces quiere decir que la gracia de Dios es cuando nosotros reconocemos, igual lo que dijo el hijo pródigo. Dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero yo voy a ir a mi padre. Y es ahí donde se convierte la gracia de Dios que nos ha dado. Y es cuando nosotros perseveramos. Y eso a nosotros no nos va a dejar estar fuera de la gracia de Dios. Perseverar en la gracia de Dios quiere decir que día con día yo voy a estar tratando la manera de acercarme a Dios. Entonces, cuando nosotros perseveramos en la gracia, cuando alguien dice, si Cristo Jesús viene en esta noche, ¿cuántos se van? Usted está perseverando en la gracia, usted dice yo. ¿Por qué? Porque ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Media vez que usted persevere en la gracia de Cristo Jesús. Si le fallamos a Dios, reconozcamos que Él es el único que nos puede perdonar. Si le fallamos a otra persona, puede ser que esta persona ni nos perdone. Puede ser que diga a esta persona, te perdono pero no olvido. El ser humano es así. El ser humano dice así, te perdono pero no olvido lo que me hiciste. Al ratito me las pagas. ¿Verdad? Dios no es así. Dios dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces hay perdón en Dios cuando nosotros nos agarramos de la gracia de Dios. Porque el problema está cuando decimos, ¿ya para qué? Si ya le fallé a Dios, ahí hay un problema. No nos agarramos de la gracia de Dios y nos perseveramos en la gracia de Dios. El segundo punto es perseverar en la oración. Yo quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 1, ahí mismo. Hechos capítulo 1, versículo 14. Donde dice la palabra del Señor. Y estoy hablando de la importancia de la perseverancia. Versículo 14, 1:14. Dice, todos estos, ¿qué dice ahí? Perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué es lo que a la iglesia primitiva le permitió unirse? ¿Qué es lo que a la iglesia primitiva le permitió ser una iglesia de 120? En un día llegaron a ser, ¿cuántos se acuerdan? 3,120. Imagínese usted, en un día la iglesia pasó de ser de 120 a 3,120. ¿Por qué? Porque dice que todos estos perseveraban en unánimes en la oración. Aquí es donde viene la palabra clave. Unánimes en la oración. Perseveraban. ¿Qué quiere decir? Era todos los días que oraban y se reunían, se agarraban de las manos y clamaban, Dios mío, levanta tu obra. Y eso es lo que la iglesia cristiana de Villa del Rey tiene que ser, unirnos en oración por el propósito que Dios levante la obra del Señor. Por eso es que dice que todos estos perseveraban. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo,
Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban. Mire, en aquellos días, dice el 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura de que el Espíritu Santo habló en bocas de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. ¿Qué es lo que pasó con Judas? Judas no creyó en el perdón de Dios. Judas prefirió mejor ahorcarse que buscar el perdón de Jesús. Era una profecía que tenía que cumplirse. Pero yo creo que si Judas hubiera reaccionado y hubiera dicho: Señor, te fallé, te entregué por 20 piezas de plata y con un beso, perdóname, Señor. ¿Le falló Pedro, sí o no? ¿Verdad que Pedro le falló al Señor? Pero Pedro le siguió adelante. ¿Quién fue el que alcanzó la victoria? Pedro, porque Pedro llegó hasta el final. ¿Qué pasó con Judas? Se ahorcó y prefirió terminar su vida. Miren, hermanos, cuando nosotros no perseveramos en la gracia ni en la oración de Dios, hay muchas veces que decimos: ya para qué sigo adelante. Hacemos lo que Judas. Aquí mejor terminó, y se ponen el lazo en el cuello espiritual y se ahorcan ellos solos espiritualmente y ya no quieren saber nada de Dios. Pero cuando hacemos la de Pedro, Pedro le falló al Señor, lo negó, dijo: yo no me junto con ellos, yo no soy de ellos. Mire, pero después Pedro se arrepintió, pues dice que cuando vio a Jesús agachó su cabeza y se arrepintió. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Ir a orar. Allá estaba orando Pedro. Si ustedes se recuerdan cuando aquella muchacha llegó y les tocó la puerta y que le dijo que Jesucristo había resucitado, todos ellos tenían miedo. ¿Y qué es lo que dijo Tomás? Si yo no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer hasta que no vea. Y los demás estaban dudosos, encerrados ahí, pero estaban orando. Ellos no estaban ahí nada más solo así, estaban temerosos de afuera, pero estaban en la oración adentro. Ahora vemos a un Pedro diciéndole a los hermanos que perseveraran unánimes en oración. ¿Quiénes estaban ahí? Con las mujeres, con María, la madre de Jesús, con sus hermanos, los discípulos. Mire, todos estaban unidos orando ahí. La oración es la que a nosotros nos va a dar la fuerza si queremos nosotros ser una iglesia grande. Perseverar en la oración. Miren, el enemigo ya nos había puesto, ¿verdad?, para que vean los miércoles. Se acabó que nadie llega. Ya mejor cierran los miércoles. Pero, ¿irá a crecer la iglesia así? Yo creo que si no perseveramos en la oración, la iglesia no va a crecer, ni mucho menos nuestras peticiones van a ser contestadas delante de Dios. Porque hay muchas veces que queremos que Dios conteste nuestras peticiones, pero no somos constantes, no somos perseverantes en la oración. La oración para el cristiano es el fluido, es la gasolina del cristiano. Si el cristiano no ora, el cristiano va a andar todo el tiempo de capa caída, como esos carros que los anda siempre la gente, con el tanque vacío. Yo le he dicho muchas veces, ¿sabe lo que hacen las personas cuando andan el tanque vacío todo el tiempo? Agarran la basura del tanque que está ahí y al rato hay complicaciones en la bomba, en el filtro y en todos lados y se arruina el carro. ¿Por qué? Porque siempre lo andan en empty el carro. Así somos nosotros como cristianos. Cuando no oramos, andamos pero bien a las últimas, ahí mira, encendiendo a las últimas. ¿Y qué es lo que pasa cuando vienen los problemitas? Se nos tapó el filtro espiritual y comenzamos nosotros a fallar. ¿Por qué? Porque no somos perseverantes en la oración. Y el cristiano tiene que ser perseverante en la oración. El cristiano tiene que creer como creyeron estos. Ahora, ¿cuál fue el efecto de que Pedro tomara la iniciativa y estuviera orando ahí? Mire, dice que cuando Pedro se paró, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Ahí mismo el capítulo 2, versículo 40 en adelante.
capítulo 2, versículo 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuánto dice? Como 3,000 personas. Y otra vez viene la palabra y es el tercer punto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, cuando la palabra perseverar fue la palabra clave para que la iglesia primitiva pasara de 120 a 3,120. ¿Por qué? Perseveraban en la oración. Y ahora aparece la otra palabra, en la doctrina, o sea, en la enseñanza, en la palabra de Dios. Perseverar en la palabra quiere decir que no solamente basta orar, sino que tenemos que leer Biblia para nosotros tener la perseverancia, para nosotros tomar importancia en perseverar en las cosas de Dios. Tenemos que creer en la gracia de Dios. Y comprendiendo la gracia de Dios, llegamos a la oración. Y llegando a la oración, llegamos a lo que es la palabra. Entonces, estas tres cosas a nosotros nos van a hacer perseverar. Porque dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿cuál es la otra palabra? Perseveraban en la comunión unos con otros. Mire, si en la iglesia no aprendemos a convivir, todas las demás, por mucho que usted ore, por mucho que usted predique, si usted no se acomoda a compartir con sus hermanos, no persevera en la comunión con sus hermanos, no está haciendo lo correcto. Por eso la iglesia Viña del Rey tenemos que aprender a compartir todos juntos. Y como decía el viernes, nos guste o no nos guste lo que el hermano haga, nosotros tenemos que aprender a convivir unos con otros. Porque ahí está la clave también de la perseverancia. ¿Qué es lo que dice? Y perseveraban primeramente en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Y qué dice ahí? En el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que así como oramos, así hay que convivir nosotros como una comunidad cristiana. Sin prejuicios. Tal vez el hermano puede tener algo que a mí no me guste, pero yo así lo acepto porque es mi hermano en Cristo Jesús, lavado con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que aprender a convivir unos con otros. Tenemos que aprender a hacer esa unión, porque la iglesia pasó de 120 a 3,120 porque había unión en la iglesia. Había un pueblo unido en la oración, en la comunión unos con otros y hasta el partimiento del pan. Imagínense hasta dónde hay muchas personas que no creen en convivios. Hay muchas personas que dicen, no, yo me voy porque no, eso a mí no me gusta. ¿Sabe qué? Está haciendo un lado uno de los mandamientos del Señor. La comunión unos con otros, tenemos que aprender a convivir para que la iglesia sea unida. Si la iglesia no es unida, no va a pasar nada aquí. Vamos a seguir los 4 pelones y peludos que estamos. Porque no hay una unión. No va a haber eso. Entonces, yo sé que hay unión, por eso no crea que lo estoy regañando, pero yo quiero que cuando venga el enemigo a querer desunir la iglesia, que usted no le permita, porque hay poder en la unión de la iglesia. Mire, cuando todos nos unimos a trabajar para el Señor, la iglesia va a crecer y hay armonía. Y tal vez pueda hacer algo que a usted no le agrada, pero mire, en el nombre de Jesús y con el amor del Señor, dígale, oiga hermano, oiga hermana, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? Mire, con amor todo se puede. Pero cuando usted se levanta y va a decir, no me gustó lo que hizo el pastor hoy, y no me lo dice a mí, lo que está pasando es que hay desunión. Entonces tenemos que perseverar en la unión también de nosotros como cristianos. Está bonita la oración, está bonita que nosotros nos unamos, que creamos en la perseverar en la gracia, pero tenemos que perseverar también en nosotros, unirnos como pueblo de Dios. Nos enseña la palabra de Dios y yo estoy predicando conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es importante que nosotros compartamos la palabra de Dios con nuestros hermanos. O sea, cuando nosotros nos reunimos aquí, nos reunimos primeramente a partir el pan espiritual, entre todos. No compartimos el pan. Vamos a lo que dice Santiago, capítulo 1,
Santiago en el capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Mira la palabra persevera. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado si la hace. O sea, en pocas palabras, tenemos que perseverar en la palabra del Señor, en la lectura de la palabra del Señor, para que nosotros nos podamos enseñar de parte del Espíritu Santo. Porque dice que si nosotros solamente somos oidores, nos vamos de aquí y si yo les pregunto, ¿dónde prediqué el domingo pasado? Nos convertimos en oidores. Como dice aquel que se mira en el espejo y se olvida cómo era. Entonces la palabra de Dios dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En pocas palabras, cuando usted escucha la palabra del Señor aquí, usted tiene que estar aquí, para cuando salga allá, usted va a agarrar en que sea un poquito de lo que yo dije, porque yo no estoy diciendo nada aquí por mí mismo. Estoy leyendo palabra de Dios y la palabra de Dios es la que a nosotros nos instruye. Entonces cuando usted va afuera y si usted se acordó de la palabra que el Espíritu Santo habló aquí, va a decir, no, el pastor dijo esto por medio del Espíritu Santo. Hoy en este día yo quiero que usted se vaya y que va a decir, yo voy a perseverar. A partir de este día yo voy a comenzar a perseverar. Yo voy a comenzar a hacer hincapié más en lo que yo estoy haciendo. Si usted no está leyendo la Biblia, por favor tomen que sea 5 minutos para leerse un versículo de la Biblia. Comience por lo poquito, no comience por lo mucho. Si usted no estaba orando, en que sea para comer, ore. En que sea para comer, comience a orar. En que sea como dicen al estilo católico, ¿verdad? Que nada más solo se arrodillaba y pum, pum, pum y vámonos. Pero no, el cristiano tome su tiempo, en que sea 5 minutos, comience a orarle al Señor. Mire, cuando nosotros necesitamos del Señor, queremos que el Señor nos conteste inmediatamente. Pero a veces no doblamos rodillas, a veces nos olvidamos. Ahí te veo, Señor, el próximo domingo oro. Pero el cristiano que persevera todos los días, se acostumbra en que sea un momentito. Y cuando usted se acostumbra 5 minutos, al rato va a estar orando media hora. Amén. Al rato va a estar orando 1 hora. Cuando usted se acostumbra poco a poco, usted va a perseverar en la oración. Cuando usted agarra su Biblia y comienza a leerla, dicen muchos, es que me da sueño. Mejor me la pongo debajo de la almohada. Acabo que dicen los psicólogos que si me pongo el libro debajo de la almohada me va a enseñar dormido. Mentira, no. La palabra del Señor dice que perseveraban en la palabra. Si usted persevera en la palabra de Dios, usted no se va a dejar de engañar. Lo que dice en San Mateo, vendrán falsos profetas. ¿Y sabe por qué están engañando a muchas personas? Porque las personas no están leyendo la Biblia. Como les digo yo puedo estar diciendo mentiras desde aquí y usted se las va a creer si usted no agarra su Biblia en su casa. Si usted no escudriña la palabra de Dios, va a creer todo lo que yo le diga y puede ser que a lo mejor sea mentira, que yo sé que no, que yo estoy hablando con la palabra de Dios en este día aquí. Yo no le estoy mintiendo, estoy hablando con la palabra de Dios. Pero usted no tiene que quedarse con eso, usted tiene que ir a buscar en la Biblia si lo que yo le estoy hablando es verdad. Si lo que yo aquí le estoy hablando es mentira, usted va a decir, pastor,
yo encontré en la Biblia esto y esto, y usted dijo esto y esto. O sea, no es para discutir la palabra de Dios, pero sí muchas veces hay un predicador que escuchamos por allá y decimos, no, aquel predicador dijo esto y esto. Y comenzamos a agarrarlo y a veces no hemos ido a la palabra de Dios. ¿Verdad? Lo que ahora muchos predicadores dicen, ¿no? Da el dinero por todo lo que desees. Ay, si está en la Biblia, está en Deuteronomios. Sí, pero la Biblia no dice dinero. Dice, y pagarás el precio por lo que desees. Pero mira, ahora las predicadoras le han cambiado, ¿verdad? Y darás el dinero por lo que desees. Y ahí está la gente dando de a 1,000, de a 2,000. Bien facilito. Porque no han leído la palabra de Dios. Que dice, y pagarás el precio por lo que desees. ¿Usted sabe lo que es pagar el precio por lo que uno desea? Pelar rodillas. Ese es pagar el precio. Estar delante de la presencia de Dios es pagar el precio. Pagar el precio es hacer sacrificios para Dios. Eso es lo que Dios está hablando. Pagarás el precio por lo que desees. Usted sabe que para buscar lo que nosotros deseamos tenemos que pagar un precio. ¿Cuál fue el precio de nuestra salvación? La sangre de Cristo Jesús. Hay muchos que dicen que la salvación es gratis. No es gratis. ¿Quién ha dicho que es gratis? Si vale la preciosa sangre de Cristo Jesús. La salvación es cara. Dice que no hay dinero del mundo que pueda comprar la salvación. Por eso es que dice, Hebreos capítulo 2 dice, no sea que nos deslicemos, no sea que descuidemos una salvación tan grande. Mire lo que dice ahí, vamos a ir un libro atrás, Hebreos capítulo 2. Dice, por tanto, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que, ¿qué dice? Que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, aquí dice que la salvación no es sencilla. La salvación es tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una salvación tan grande. La salvación vale el precio de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. No se crea lo que muchos dicen. Miren, hay muchos dicen, la salvación es gratis, ya no tiene que hacer nada. Sí, tiene que hacer algo, y es cuidarla. Dice, no sea que nos deslicemos. ¿Y qué es deslizarse? ¿Cuántos se han deslizado cuando está mojado? ¿Ah? Mira, un solo se va resbaladito. ¿Qué es lo que hace usted cuando se resbala? ¿Se queda ahí tirado? Mire, nada más solo voltea a ver si nadie lo vio, ¿verdad? Se sacude, vamos para arriba, todo así, ¿verdad? Pero nadie lo vio, vámonos para arriba de nuevo. Entonces dice la palabra del Señor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, ¿verdad? Ahora dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros de la ira venidera de Dios? Y hay muchos que piensan que ya aceptaron a Cristo y eso es todo. No. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Volvemos para cerrar en San Mateo capítulo 24. Dice la palabra del Señor. El capítulo 24, versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, vamos a ir hasta el final de nuestro caminar cristiano. O sea que, ya sea que muramos o que el Señor venga, tiene que el Señor encontrarnos perseverando. La palabra perseverar
quiere decir que en todo tiempo yo voy a estar buscando la presencia de Dios en mi vida. En oración, en palabra, y cuando yo le falle a Dios, voy a creer en la gracia, estoy perseverando en la gracia de Dios. Así es que por lo tanto, la palabra perseverancia quiere decir que aunque vengan los problemas, como dijo en San Mateo, aunque vengan terremotos, aunque vengan guerras de nación contra nación, aunque vea usted falsos profetas, aunque se levanten de lo que sea o cualquier catástrofe, entre más usted vea los problemas que están existiendo en la humanidad, alégrese porque está más cerca la venida de Cristo Jesús. Por eso en esta mañana yo le puedo decir, persevere en la gracia de Dios, persevere en la oración, persevere en la palabra, persevere en la unidad, y vamos a ver cómo Dios va a bendecir nuestras vidas personalmente. La perseverancia es algo que podemos ver en nuestra vida diaria. Usted no se conforme como está, siempre busque lo mejor para su vida. Persevere a alcanzar las metas que usted ha querido. No deje que venga el enemigo o otra persona y le baje su autoestima y usted ya no persevere. Usted alcance sus metas que Dios le ha puesto enfrente. Permita que el Señor Jesucristo sea quien nos ayude a perseverar nuestras metas. Cuando alguien quiera bajarlo espiritualmente, dígale, yo estoy agarrado en la mano de Dios y yo voy a perseverar hasta el fin. Porque el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Póngase de pie en esta hora y le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu bendita palabra. Reconocemos, Señor, de que en este día tu Espíritu Santo